Sean todos ustedes, decía que saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate. Un programa de debate, ustedes han visto el título. Hoy vamos a debatir sobre la reforma del Estatuto Canario. Nos acompañan, han aceptado la invitación de estar aquí, de acercarnos a la ciudadanía los distintos puntos de vista sobre este asunto y tenemos que agradecerles su presencia a don Alfredo Belda Quintana, diputado autonómico por Coalición Canaria, vicepresidente primero del Parlamento de Canarias y hoy miércoles, día 7 de junio, pues circunstancialmente presidente en funciones por ausencia del titular de la Cámara, que está, creo que por Baleares. También nos acompaña y buenas tardes. Muy buenas. Tenemos que agradecer la presencia de doña Cristina Tavío Ascanio, diputada autonómica, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidenta del Partido Popular en la isla de Tenerife. Doña Cristina, bienvenida. Bien hallada. Y igualmente, casi diría que por orden de llegada, don Francisco Hernández de Espínola, diputado autonómico por el Partido Socialista Canario PSOE, portavoz del Partido Socialista en la Cámara. Los tres miembros de la ponencia sobre el estatuto, de la reforma del Estatuto de Canarias. Así que, bienvenidos, vaya por delante nuestra gratitud. En el transcurso del programa también tendrán ustedes oportunidad de oír las opiniones sobre la reforma del Estatuto de doña Odalis Padrón, concejala opositora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y de doña Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT Canarias. La parte final, como siempre, pues serán las voces de la ciudadanía, algunas voces de la ciudadanía, no las voces, pero sí algunas voces de la ciudadanía sobre este asunto. Les invitamos a que ustedes participen activamente a través del correo electrónico, cuya dirección tienen en este momento al pie de pantalla. Por favor, tómense la molestia de mandarnos sus correos, de avanzar sus opiniones, sus criterios, sus discrepancias, lo que ustedes quieran, en ese uso legítimo y responsable del ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y bien, y como siempre, pues vamos a iniciar este debate con el informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. El Estatuto de Autonomía de Canarias es un texto que establece las normas institucionales básicas por las que se debe regir la comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía de Canarias es la máxima expresión del autogobierno que ha permitido que el gobierno regional asuma competencias en materia de educación, sanidad, infraestructuras o empleo. El actual texto reconoce a Canarias como nacionalidad dentro del Estado. Fija la capital compartida en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como la sede del presidente del Gobierno, del Parlamento y de la delegación del Gobierno. Establece, además, el sistema electoral canario y se configura la isla como ente territorial de la comunidad autónoma, indicando que los cabildos son órganos de gobierno, administración insular e instituciones autonómicas. Por este motivo, la reforma de este importante texto ha supuesto una complicada negociación entre los diferentes partidos representados en la Cámara Regional, sobre todo a la hora de determinar cuestiones que pueden ser fundamentales en nuestro desarrollo normativo en los próximos 20 años. Por lo pronto, el Estatuto aspira a ser una norma imbuida de canaridad totalmente adaptada a Canarias, a su idiosincrasia, necesidades y aspiraciones. Debe contener todas las peculiaridades canarias derivadas del hecho insular y ultraperiférico, dentro de España y de la Unión Europea, el reconocimiento del hecho diferencial canario alcanzado en Europa, primero en el Tratado de Ámsterdam y ahora en la Constitución Europea. Pero también el texto ha de resolver cuestiones como la articulación de los tres niveles de la administración canaria para hacerlos más eficientes. De hecho, los presidentes de los cabildos insulares, encabezados por el titular gran canario, José Manuel Soria, han insistido en la necesidad de que se respete la solidez de esta institución histórica, al tiempo que se garantice la transferencia de competencias y, por ende, de financiación. Pero el tema que ha centrado el debate del texto estatuario ha sido sin duda la reforma electoral, sobre todo cuando los dos partidos que ya casi se podría decir que forman una oposición mayoritaria
se han puesto de acuerdo en la aprobación de una bajada de los topes electorales actuales y en la creación de una lista electoral regional, a la que se ha opuesto frontalmente un sector de Coalición Canaria, que no ve con buenos ojos la supuesta pérdida de poder que esta reforma podría ocasionarles. Para los partidos mayoritarios, la creación de esta lista regional es el reconocimiento de la comunidad como región, algo necesario en un territorio fragmentado como el nuestro. Para otros, supone la eliminación del único elemento de reconocimiento de la doble insularidad. En cualquier caso, este proceso de reforma estatuaria es una oportunidad excepcional para que los canarios puedan profundizar en el conocimiento de la canaridad como parte de la identidad canaria y reflexionar sobre el pasado, pero, sobre todo, sobre un futuro como pueblo. Bien, para ese futuro como pueblo, pues hemos de contar pues, con ese Estatuto de Autonomía que, como todos ustedes saben, pues tiene abordado su tercera versión, Bien, y aquí tenemos a tres, yo diría que pesos pesados del Parlamento de Canarias, cada uno en su partido, que están en ese trabajo, en ese quehacer de reforma, y que estamos también ante unas fechas, junio, donde por declaraciones presidenciales parece que podría concretarse definitivamente, descartado el Día de Canarias, que fue en principio la fecha, digamos, paradigmática que iba a aprobarse, pues se conoce que lo pensaron mejor sus señorías y parece que ahora en junio va a haber reforma de estatuto. Y esa es la pregunta. Estamos hoy a miércoles 7, mañana jueves 8 puede ser un día decisivo en estas, iba a decir tejemanejes, pero me parece una expresión poco respetuosa. En estos quehaceres, en estos trabajos de reforma, y mañana puede ser un día decisivo. Así que estamos en la plena actualidad. Y como tenemos tres voces muy cualificadas de las tres posiciones, pues yo tendría que empezar una primera pregunta, si ustedes me lo permiten, que sería, ¿vamos a tener reforma de estatuto o no, doña Cristina? Hombre, yo creo que la expresión que has utilizado, Ricardo, viene absolutamente al hilo, ¿no? Porque yo creo que lo que ha faltado en toda la gestación de la reforma del estatuto es seriedad. Y tú dices que te manejes y te costaba decirlo, pero yo sí empleo el término y lo empleo porque de alguna forma el Partido Popular está como perdido en estos momentos. La reforma del estatuto era una cuestión prioritaria en la que nos jugábamos nuestro futuro los canarios, pero algunos no estaban a favor precisamente de apoyar esa reforma de estatuto si no se apoyaba la reforma electoral. Resulta que, precisamente, no sé si recordarás que hubo una pequeña pataleta y se abandonó la reforma, se dio Coalición Canaria y dijo que sí iba a haber el tema electoral y volvieron a la reforma y ahora otra vez no sabemos muy bien si va a estar, si el acuerdo al que llegaron se va a cumplir o no, ¿no? Estamos sí un poquito en ese escenario, ¿no? Muy bien, mis expresiones que conste que no consten en acta porque son expresiones meramente de aprendiz de periodista y por lo tanto no tienen ninguna significación de peso político, ni muchísimo menos. La de ustedes sí que tiene peso, porque para eso tiene una representatividad popular, ¿no?, elegida en las urnas, y sí que tienen peso específico, ¿no?, digo, las apreciaciones de ustedes. Había pedido la palabra don Alfredo. Bueno, pues yo creo que sí. ¿Que va a haber esta reforma? Yo espero que sí, porque desde Coalición Canaria tenemos la intención, es más, ha sido el propio presidente del Gobierno el que desde el comienzo ha impulsado todo este proceso de reforma del Estatuto. Adán Martín fue el que presentó el proyecto con los estudios de los expertos que ha servido de base para precisamente los trabajos de la ponencia. Y yo creo que precisamente quien está en una situación un tanto equívoca es el Partido Popular, porque en unos primeros momentos colaboró bastante, sobre todo cuando estaba en el Gobierno de Canarias, y aportó cosas muy importantes. Y luego lo que ha sucedido es que a la hora de presentar enmiendas, después de que el Partido Popular hubiera ya salido del Gobierno de Canarias, pues ha presentado enmiendas contra
las propias propuestas que había presentado inicialmente. O sea, entonces, claro, eso no se entiende muy bien. La posición del Partido Popular parece que está buscando alguna excusa para no sumarse a este acuerdo sobre la reforma del Estatuto. Bien, don Francisco Hernández Espínola, ¿cómo ve usted la situación? Ha habido aquí unas alusiones sí. indirectas, directas, Sí. Muy amables, por cierto, Muy por amables. parte de Cristina. Como Bueno, no yo- podía ser de otra forma, ¿no? Por supuesto. Somos compañeros de Evidentemente. trabajo parlamentario y colaboramos mucho en distintos foros. Yo creo que Canarias tiene una ocasión única, una ocasión histórica y la tiene que aprovechar. En España se ha abierto un nuevo periodo, que es el periodo de profundizar en la España plural. Y eso es un impulso que nace de la voluntad del Gobierno de España y concretamente de su presidente, de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha hecho una apuesta porque en esta legislatura se reformen los estatutos de autonomía. Hay algunas autonomías que ya han empezado ese trabajo y otras que estamos en ello. Yo creo que Canarias es una comunidad, por su lejanía, por su especificidad, por su singularidad, que precisa de una reforma del Estatuto de Autonomía. Téngase en cuenta que Canarias aprobó su estatuto en el año 82 y estamos en el año 2006. Han pasado ya casi 24 años. Es verdad que en La medio, reforma del 96. es verdad que, es lo que iba a decir, que en medio hubo una reforma, pero fue una mini reforma. La reforma del 96 fue una reforma pequeña, no fue una reforma en profundidad. Ahora hemos hecho en el Parlamento de Canarias, yo creo que un buen trabajo, todos los grupos parlamentarios hemos hecho un buen trabajo y creo que no podemos desaprovechar esta ocasión. Decía antes Cristina que el Partido Popular se encuentra un poco perdido. Yo le animo a que encuentre el norte, que encuentre el horizonte, que encuentre una salida, porque creo que Canarias no puede desaprovechar una ocasión como esta. Debemos aprobar un estatuto de autonomía, eso sí, por consenso. Creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que nadie esté al margen de ese gran acuerdo político que precisa las islas. Vamos a ver, es público y notorio, o se ha dicho, o al menos, de que hubo en estas fases del trabajo de ustedes, luego ha sido un trabajo intenso, ha sido un trabajo continuado. Sería una lástima que al final todo esto se quedara en agua de borrajas, ¿no? Pero bueno, ha sido pues uno de los puntos programáticos principales del actual presidente del Gobierno en ese empeño de tal, con lo cual si no se aprobase, pues claro, de cara a los próximos comicios quedaría muy mal el propio presidente, ¿no? Y lo que ha trascendido públicamente es que al final, bueno, primero que hubo un acuerdo entre ustedes, Partido Socialista, y ustedes, Partido Popular, en cuanto a tanto los topes como a la lista regional. Corríjanme si digo algún disparate. De manera que para los dos grupos parlamentarios era, digamos, innegociable. Ese es un término que en política suena raro. En política se negocia todo, hasta el final y continuamente. Pero bueno, pero ustedes fueron los que lo dijeron. Innegociable de que hubiese esa lista regional y que eso además estuviese en el texto del estatuto. Me parece que había ahí a lo que obviamente Coalición Canaria a que estuviese y que hubiese esa lista regional en principio al final se oponía de un modo más o menos rotundo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que la bajada de las barreras sí. Sí, no, coincidían los tres en la bajada de las barreras al final, ¿no? En lo que no había coincidencia era en la lista regional, Efectivamente, que mientras Partido Socialista y Partido Popular sí estaban de acuerdo con esa lista regional, de alguna manera ampliar la Cámara en, no sé si eran 10 diputados, de 60 a 70 o algo de eso, o 12, en fin, los que fueran. Es decir, lista regional, y lo que sí estaban de acuerdo es en rebajar los topes tanto de la circunscripción insular como de los... Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado después? No, por alusiones y por Sí. contestar un poquito a las dos introducciones, tanto de Alfredo como de Paco, decir que es verdad, el Partido Popular nunca pensó que la reforma del Estatuto era una prioridad para los canarios y pusimos dos condiciones para sentarnos a hablar y una era el consenso y otra era precisamente la constitucionalidad.
Y es verdad que después nos pusimos a estudiar precisamente un tema que Coalición Canaria pone siempre encima de la mesa cuando hay elecciones, como es la población, y nos dimos cuenta que los aumentos de población no han sido en Canarias en todo el territorio por igual. Y en ese sentido, que las dos islas mal llamadas capitalinas, pues que han tenido unos aumentos de población que ya de alguna forma han quedado, que dejan desequilibrado el antiguo sistema electoral. Y de esa manera entendemos que la forma de corregir, que tampoco se termina de corregir, porque al final creando esa lista regional, de alguna forma se hace más región, pero después los partidos regionales tienen la posibilidad de establecer esta o aquella prioridad en función de sus criterios, ¿no? Y en ese sentido eso nos parecía un sistema muy, muy positivo. Y otra condición que pusimos al principio a la hora de ponernos a trabajar es que esta comunidad autónoma tiene una madurez, y en ese sentido nos parecía que esta era la reforma, no solo de seguir fomentando la centralidad desde la propia autonomía, sino de pensar en los cabildos y de pensar en los ayuntamientos, y de facilitarle al final la vida a los ciudadanos, que es lo que yo creo que muchas personas están demandando, ¿no? Y eliminando burocracia y eliminando trabas innecesarias y fijando claramente quién lleva qué, y eso es en lo que a nosotros nos parece que se ha sido poco valiente por parte de la ponencia. Bien, volveremos enseguida con ustedes. Hemos consumido el primer turno y tanto don Alfredo como don Francisco pues tendrán oportunidades de intervenir inmediatamente que retornemos. Muy bien. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8 centrado en el Estatuto Canario, en la renovación o no del Estatuto de Canarias. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate, don Francisco Hernández Espínola, diputado autonómico por el Partido Socialista Canario PSOE, portavoz del Partido Socialista. También nos acompaña don Alfredo Belda Quintana, diputado autonómico, vicepresidente primero del Parlamento de Canarias, miembro de la ponencia, y doña Cristina Tavío Ascanio, diputada autonómica, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidenta del Partido Popular en Tenerife y miembro de la ponencia de la reforma del Estatuto. Hemos tenido una primera parte de debate y ahora vamos a escuchar, antes de continuarlo, vamos a escuchar las opiniones de doña Odalis Padrón, concejala opositora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y de doña Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT Canarias. Vamos a escuchar esas opiniones. Yo creo que los canarios no nos oponemos a la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma Canaria, ¿no? Lo que nos molesta mucho es las formas y el momento. Las formas porque creemos que en absoluto se está contando con la colaboración de todos los vecinos, todos los ciudadanos, que tienen que decir muchísimo en cuanto a este tema, y en el desarrollo porque creemos que hay competencias que no se han desarrollado adecuadamente, con lo cual, ¿para qué tener más competencias cuando las que tenemos no están suficientemente gestionadas, ¿no? Y hoy una cosa que me llama mucha atención, porque en cuanto a la participación de los ciudadanos, a mí la reforma del Estatuto de la Autonomía Canaria me recuerda muchísimo al himno de Canarias. Creo que es una concesión elitista que se ha hecho y que luego la gente en la calle no reconoce el himno como suyo. Hubieron muchas comisiones, los políticos decidieron por todos los ciudadanos cuál era el himno de Canarias y los ciudadanos no han aceptado ese himno como suyo, ¿no? Yo creo que está pasando un poco con el Estatuto, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? El Estatuto nace en el año 82 y se reforma en el 96, pero todavía a fecha actual los problemas de Canarias no se han solucionado con ese Estatuto. Yo creo que hay 3 puntos para nosotros por lo menos gravísimos. Uno es la ley de residencia. El Parlamento recibe más de 60.000 firmas, estamos hablando de hace más de 10 años, y todavía no hay una ley de residencia con los problemas que se están generando día a día, que no estamos hablando de nada, sino en los problemas diarios, ¿no? Es curioso como creemos que es muy importante las iniciativas populares, las iniciativas legislativas populares con 15.000 firmas, debería ya en el Parlamento hablarse de lo que los ciudadanos quieren. El Parlamento debería ser mucho más cercano al ciudadano, lo que es.
Y entonces nos parece fundamental 15.000 firmas o el 30% cuando sean solo problemas que afecten a una isla. Entonces el 30% los ciudadanos de esa isla, ¿no? Desde luego, otro tema que es gravísimo y creo que además es uno de los puntos más negros que tenemos en la democracia canaria es la reforma de los topes electorales. Los topes electorales hay que reformarlos. Creemos además que la representatividad del Parlamento tiene que estar en función tanto de la población como del peso territorial como del peso social de cada isla. Yo creo que hay que tener en cuenta esos tres valores porque son fundamentales. Y luego, por último, otro tema que además nos pasa lo mismo con la ley de residencia es la delimitación archipelágica del mar Canario. En el estatuto no se reconoce ni siquiera como territorio canario las aguas interiores al perímetro archipelágico. Eso nos parece gravísimo, eso es un tema que llevamos muchísimos años demandando a los canarios y es un tema que no se termina de solucionar. Con respecto al Estatuto de Autonomía, decir que UGT Canarias no tiene ninguna información de las negociaciones que se están llevando a cabo con el Gobierno central. Hemos hablado con el presidente del Gobierno de Canarias y le hemos planteado que UGT entiende que es necesario que se convoque el Consejo Asesor del Presidente para hablar del tema del Estatuto de Autonomía de Canarias. Le hemos hecho llegar nuestra posición y no tenemos ninguna respuesta. Entendemos que el Gobierno de Canarias debe contar con las organizaciones sindicales para hablar de temas de tan trascendencia para la autonomía canaria como es el Estatuto de Autonomía, que va a afectar a todos los canarios y canarias de esta comunidad autónoma. Por las informaciones que tenemos, el Estatuto de Autonomía lo conoce el presidente y 4 más en cuanto a las negociaciones que están llevando. Nos parece que forma parte de la dinámica habitual que el Gobierno de Canarias viene manteniendo con las organizaciones sindicales. Ya UGT ha fijado su posición al respecto en lo que considera que el Gobierno de Canarias ningunea a las organizaciones sindicales y yo creo que es una dinámica habitual del propio Gobierno de Canarias en cuanto al respeto que merecen la UGT en este caso y comisiones obreras. Las negociaciones del Estatuto de Autonomía parecen un secreto de Estado para este Gobierno, entonces hay informaciones que van surgiendo, pero claro, lo que reivindica la UGT es que el propio Gobierno de Canarias convoque a las organizaciones, convoque al Parlamento, que yo creo que en ese sentido ahí está trabajando, para plantear las prioridades que tiene Canarias con respecto al propio Estatuto, al marco de transferencia. No sabemos absolutamente nada al respecto. Han sido las opiniones, unas opiniones de doña Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT Canarias, y doña Odalis Padrón, concejala opositora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Opiniones entonces con sabor sindical y con sabor nacionalista. Bien, me parece que iba a tener la palabra don Francisco Hernández Espínola, sobre todo porque se ha dicho de que después de ese acuerdo inamovible entre PSOE y PP para que la lista regional, el sistema electoral, vaya al texto estatutario, ahora se ha dicho de que el Partido Socialista se ha descolgado de ese acuerdo y que había llegado a cambio de que Coalición Canaria, que por visto le ha costado, le está costando mucho lo de la lista regional, porque dentro de Coalición Canaria hay sectores que desde luego se oponen rotundamente, hay otros más abiertos, más proclives a esa negociación, que a cambio de esa admisión de lista regional por parte de Coalición Canaria, ustedes estarían dispuestos a que ya no figure en el texto del Parlamento, sino que se desarrolle por una ley autonómica posterior, digo, el sistema electoral. ¿Eso ha sido así? ¿Es así? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, voy a explicarlo. Venga, ¿de eso se trata? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero decir que en el Estatuto se ha avanzado muchísimo y que prácticamente a día de hoy está terminado el Estatuto de Autonomía. Si hay un escollo, es el que estamos comentando, el sistema electoral. Sobre el sistema electoral, el Partido Socialista ha tenido siempre un único discurso. Lo ha tenido, lo tiene y lo va a tener en el futuro. El discurso del Partido Socialista es el siguiente. Hay que aprovechar esta reforma del Estatuto para modificar el sistema electoral. No tendría ningún sentido que modifiquemos el Estatuto y dejemos pendiente algo que nosotros pensamos que debe ser modificado porque el sistema actual para nosotros es un sistema muy desproporcionado, muy injusto, es un sistema que se creó hace 24 años
La población de Canarias ha crecido mucho, de forma desigual. Canarias necesita un nuevo sistema electoral porque las barreras electorales fijadas son inaccesibles para muchos partidos políticos y eso merma la representatividad del pueblo que pueda elegir distintos partidos que puedan estar en el Parlamento. Eso haría un Parlamento más plural. Nosotros queremos un Parlamento más plural y me congratulo que ya todas las fuerzas políticas ya estemos de acuerdo en rebajar las barreras electorales. Tan importante para el Partido Socialista es el sistema electoral que abandonamos la ponencia parlamentaria, no por una pataleta, ni muchísimo menos, por una razón de fuero, porque para nosotros este es el elemento esencial, el nudo gordiano del Estatuto de Autonomía. Nosotros no hemos cambiado de criterio, por tanto mantenemos nuestros principios, que son los siguientes. El Partido Socialista cree que debe mantenerse en el Estatuto de Autonomía una lista autonómica, una rebaja de las barreras electorales y que el número de diputados pues también se determine. Eso no es óbice para que esos grandes principios del sistema electoral puedan desarrollarse por una ley. Pero lo esencial para nosotros es que la lista autonómica regional esté en el texto. En el texto del estatuto. Sí, como está ahora. Hay una mayoría actual en el Parlamento de Canarias que la conforman los diputados del Grupo Popular y del Grupo Socialista que representan 34 diputados. Y esos 34 diputados, que son la mayoría del Parlamento de Canarias, han apoyado una propuesta que es mayoritaria. Y nosotros lo que le decimos a Coalición Canaria es que acepte esa regla de la democracia, que es aceptar que hay una mayoría que está a favor de modificar el sistema electoral, de implantar un sistema nuevo que es el sistema de lista autonómica, porque pensamos que en este momento eso puede reforzar la cohesión de Canarias. Creemos que es bueno para el archipiélago que se pueda votar una candidatura donde los canarios de las 7 islas voten al candidato a presidente del gobierno, siempre y cuando vaya en esa lista, que no es obligatorio, pero que el Partido Socialista llevará su candidato a la presidencia del gobierno en la lista autonómica, con lo que será votada en las 7 islas. Y así no se podrá esconder nunca al candidato, si es de Tenerife o es de Gran Canaria, que le impida hacer campaña electoral en la otra isla. ¿Está entendido? O sea, que usted, señor Espinola, el Grupo Socialista, de momento no ha cantinfleado. En absoluto. En el asunto... Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. De que esas digamos, normas esenciales del sistema electoral tienen que estar en el estatuto. Sí. Ahí no van a ceder. No. ¿Cómo están las cosas en Coalición Canaria? Bueno, vamos a ver. El origen de este problema radica en que la Constitución dice que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas deben combinar la población con el territorio. Entonces, en un territorio fragmentado como es Canarias, un archipiélago, lógicamente hay islas con muy poca población y otras con mucha. Entonces, desde que le des un diputado o muy pocos diputados a una isla porque tiene muy poca población, ya hay una desproporción, porque a los otros, por ejemplo, Tenerife tiene 90 veces más población que el Hierro, es decir, no puede haber esa desproporción, ¿no? Entonces, al corregirse esa desproporción, salen beneficiadas las islas más pequeñas con menos población, ¿no? Y nosotros pensamos que esta desproporción no se corrige con una lista autonómica y que debe combinarse, suavizándose de alguna manera esa desproporción, tal y como está ahora, pero que no se corrige apenas, con 10, 15 diputados más, esa desproporción se atenúa pero muy poquito. Y no hay ninguna otra comunidad autónoma en todo el Estado que tenga una circunscripción única que no sea uniprovincial. Vamos, hay algunas incluso uniprovinciales que se están planteando, Madrid se está planteando hacer distritos electorales distintos del único que hay. Y por otra parte, tampoco me vale el argumento de que el presidente sea el que sea candidato, que vaya en esa lista, etcétera. Nosotros cuando elegimos al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales hay elecciones, el presidente Zapatero o Rajoy no van en una lista que votamos todos los españoles, no. Van en la lista habitualmente de Madrid y le votan los de Madrid nada más y luego lo elige el Congreso de los Diputados.
y no por tener lista autonómica vamos a dejar de ser menos canarios, ni vamos a tener menos conciencia de canarios. Yo creo que es un error, ¿no? En todo caso, lo que sí estamos de acuerdo, y desde el principio ya lo dijimos, era en la bajada de los topes electorales, efectivamente, y también que estén los principios más importantes del sistema dentro del propio estatuto. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no es posible, según el Consejo Consultivo, el dictamen que hay, no es posible con el texto actual del estatuto el introducir esa lista autonómica. Entonces, nosotros estamos dispuestos a aceptar que se modifique el estatuto para posibilitar la existencia. Pero ¿qué pasa? Que esto debe estar en una ley, porque si lo metemos en el estatuto, si algún día queremos modificar nuestro sistema electoral, tenemos que modificar nuestro estatuto, y nuestro estatuto no lo modificamos nosotros solos, tiene que ir a Madrid, a las Cortes Generales. Entonces, la forma de elegir a nuestros representantes, pensamos que es mejor que vaya en una ley canaria que deba ser aprobada por el Parlamento de Canarias, como se establece en la mayor parte de todos los estatutos de autonomía del Estado. Sí. A mí me ha sorprendido que el presidente accidental del Parlamento de Canarias se permita tener pronunciamientos políticos sobre la reforma. No, lo digo. Yo no estoy aquí, yo estoy aquí como miembro de la ponencia de reforma del estatuto. Lo digo, no, pero uno, Alfredo, no está en un sitio en función de una cosa o de otra. Uno tiene su ideología y la manifiesta, y tú lo has hecho igual. Yo soy lo diputado digo porque y estoy como miembro de la ponencia. Para que los que me escuchan, se recusó al presidente del Parlamento por dar su opinión respecto de la reforma del estatuto. Pero esto es una anécdota y se le ponía de ejemplo. Pero es que me ha sorprendido también de la propia intervención de Alfredo Vela, de mi compañero de ponencia en la reforma, que haya puesto dos ejemplos referidos al territorio, al resto del territorio nacional, para justificar el hecho de que Canarias no pueda tener una lista regional única para un archipiélago único. Y es Baleares que tampoco la tiene. nos ha puesto, no, pero Alfredo, digo que si ustedes están pidiendo singularidad y están pidiendo que tanto Bruselas, que eso se consiguió, nos trate de forma desigual y singular, y quieren ahora que el Estado, puesto que somos distintos y todos lo entendemos, además es una cuestión que los canarios tienen muy claro, que estamos lejos y además aislados en el archipiélago, lo que no pueden es estar en plan cómodo imponiendo ejemplos. El sistema canario es una mezcla entre el Congreso y el Senado, y es un sistema electoral que efectivamente en su día, en el año 82, era absolutamente útil, porque había un equilibrio territorial entre todas las islas. Lo que no puede seguir ocurriendo es que este sistema sea el mismo, porque hoy por hoy en Tenerife y en Gran Canaria hay, en Tenerife concretamente, 840.000 personas que eligen a 15 diputados, y en El Hierro hay 10.500 que eligen a 3, y la desproporción es total y absoluta. Y lo que nosotros estamos diciendo es que este sistema es mejor. Y lo que no entiendo es cómo ustedes no han hecho un esfuerzo por entenderlo, porque nadie está diciendo que se vaya a perjudicar a las islas no capitalinas o mal llamadas periféricas, porque precisamente este sistema permite a los partidos regionales poner a este o aquel diputado en función de la isla que sea. Luego, al final, la foto final no sería una foto rígida, sino una foto distinta. Y yo creo que eso enriquecería nuestra región. Se nos ha ido el tiempo del segundo tramo y don Francisco Fernández Espínola, que otra vez se queda en puerta, que ha pedido la palabra, en cuanto retornemos será el primero que intervenga. Ustedes en Crítica en 8, programa de debate dedicado en esta ocasión a la reforma del Estatuto de Canarias en el Canal 8, este canal tinerfeño pluralista para todo el archipiélago. Están en el estudio, protagonizan este debate doña Cristina Tavío Ascanio, diputada autonómica, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, presidenta del Partido Popular en Tenerife y miembro de la ponencia de la reforma del Estatuto.
También nos acompaña don Francisco Hernández Espínola, diputado autonómico, portavoz del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento de Canarias y miembro de la ponencia de la reforma del Estatuto. Y don Alfredo Belda Quintana, diputado autonómico por Coalición Canaria, vicepresidente primero del Parlamento de Canarias durante toda la legislatura, presidente accidental en este momento, hoy, y que está aquí como miembro de la ponencia de reforma del Estatuto. Han intervenido también en el transcurso del programa, o hemos difundido opiniones de doña Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT Canarias, y doña Odalis Padrón, concejala opositora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía de la calle, ¿no? A ver si nos igualamos a los catalanes, que siempre están dando la caña, y nosotros somos los tontos canarios, que siempre estamos aquí callados la boca. A mí eso no me interesa nada. Yo de eso no comprendo nada. No, ni idea. Que va a salir el señor presidente del gobierno y va a hacer todo lo que hable de los de enfrente, hable de los del otro, pero la verdad, de verdad, esto es un cachondeo. No, todavía no. Pues la verdad es que no sé nada. Porque es un tema que entiendo yo que no es de interés al ciudadano. Es un tema que les ha interesado a los políticos sacarlo porque ahora está de actualidad y para no quedarnos atrás. Bien, distintas opiniones, ya ven. Iba a tener la palabra, que se la damos con mucho gusto, a don Francisco Hernández Espínola. Sí, bueno, yo quería hacer una reflexión final sobre el sistema electoral y también voy a aprovechar para comentar las opiniones del público. Sobre el sistema electoral, yo creo que lo que tenemos que hacer los partidos políticos, los parlamentarios, ya que tenemos esta tarea histórica, podría decir, de sacar adelante un nuevo estatuto de autonomía, tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos se quejan de este sistema electoral, porque el sistema electoral se ha revelado injusto, y puedo poner algún ejemplo como el que ha sucedido en la isla de Lanzarote con un partido como el PIL. En unas elecciones sacó el 29% de los votos y sin embargo no pudo tener acceso al Parlamento de Canarias. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Modificarlo. En eso estamos de acuerdo, hay que modificar el sistema. Ya tenemos un punto común, bajar las barreras electorales. Soluciona en gran parte un problema. El segundo, la lista autonómica. Respecto de la lista autonómica, quería rebatir un planteamiento que ha hecho Alfredo Belda, porque él dice que si ponemos ese sistema, esa lista autonómica en el Estatuto de Autonomía, es muy difícil cambiarlo, porque habría que reformar el Estatuto de Autonomía, y yo pienso que eso no es así. Si el sistema electoral se coloca en una disposición transitoria, por ejemplo, como el que está ahora mismo, existe una disposición transitoria en el actual Estatuto de Autonomía que regula de una forma provisional el sistema electoral en Canarias. Y ese sistema se puede modificar, hay que dejar siempre la posibilidad de que el Parlamento de Canarias lo modifique. Y nosotros somos partidarios, por tanto, de que el Parlamento de Canarias soberanamente, cuando haya la mayoría que haya, pueda cambiar el sistema electoral, con una mayoría que nosotros entendemos que debe ser absoluta, es decir, 31 votos. Porque si para modificar el estatuto, que es la norma institucional básica, se precisan 31 votos, ese mismo porcentaje es el que debe regir para la ley electoral. Eso creo que es esencial. No comparto ese criterio de Coalición Canaria de ir a una mayoría cualificada de 2/3 o 3/5 de diputados para hacer una ley electoral. Yo creo que no, que basta mayoría absoluta, porque para modificar el estatuto también se modifica por 31 votos. Por tanto, si el sistema que tenemos no sirve, cambiemos el sistema. Y yo digo, en este momento en el Parlamento hay una mayoría que componen los grupos popular y socialista para avanzar en un nuevo sistema que podemos probarlo. Y si finalmente los ciudadanos no lo aceptan, lo cambiamos democráticamente en el Parlamento, respetando las mayorías. Este es el planteamiento que quiero hacer. Ahora, mi partido está convencido que el mejor sistema es el que está por llegar, el de la lista autonómica.
Dicho esto, quería hacer una breve consideración sobre lo que opinan los ciudadanos. Los ciudadanos desconocen el Estatuto de Autonomía. Yo creo que hay que ejercer una autocrítica. Todos los partidos debemos hacer una autocrítica porque no hemos sabido transmitir a los ciudadanos la importancia que tiene la reforma del Estatuto. La gente de la calle está ajena a este proceso de reforma y es muy importante. Yo sé que es un asunto muy árido, demasiado árido, como lo es el régimen económico y fiscal, como es la Constitución española, como son los temas de Europa, pero no por ello, no porque sean áridos, no son temas que no les afectan. Les afectan y mucho, porque esta es la norma básica de convivencia de todos los canarios. Esta es nuestra segunda Constitución. Así es. O tercera, si contamos en su día la Constitución Europea. Constitución Europea, Constitución Española, Constitución Canaria. Por lo tanto, por eso, de ahí su importancia. Y evidentemente lo lamentable o lo paradójico es que, según hemos visto en esa muestra, mínima si ustedes quieren, pero reveladora, de que la ciudadanía no está está como al margen de todo esto, ¿no? Pero bien, yo quería hacer un comentario muy breve en concreto sobre el tema electoral y luego ya en términos generales, ¿no? En relación a que si se modifica el estatuto por 31 votos y la ley electoral se modificaría por una mayoría superior, los 2/3, pero es que precisamente en la propuesta que tenemos hoy sobre la mesa, a propuesta del propio Partido Socialista, en el futuro, para modificar el Estatuto de Autonomía, va a ser necesario los 2/3, con lo cual ya se equipara exactamente esos 2/3 necesarios para modificar el Estatuto con los 2/3 necesarios para modificar la ley electoral. Y yo me alegro que coincida en ya, de alguna manera, trasladar que se va a poner en una disposición transitoria de forma que seamos los propios canarios los que podamos en el futuro decidir sobre nuestro sistema. Hay un punto ahí ya de aproximación, creo yo, que es importante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y luego en relación, con carácter general, en relación con las intervenciones, hay muchísimas cosas. Yo quería valorar muy positivamente todo, lógicamente, el esfuerzo que hemos hecho. Quizá no hemos sabido llegar a todos los ciudadanos a trasladarle la importancia del asunto, pero cuando alguno decía que estaba cansado de que los catalanes tuvieran siempre más competencias que nadie, etcétera, etcétera, yo creo que ahí lo que tenemos que decirles claramente es que nosotros, los canarios, como archipiélago alejado, como región ultraperiférica de la Unión Europea, vamos a tener más competencias que los catalanes y que los vascos, porque ellos no son archipiélagos. Y ellos, por ejemplo, no pueden tener competencias en materia de transporte aéreo interinsular, por ejemplo. Nunca lo podrán porque no son archipiélagos. Y sí está contemplado en la nueva reforma. Está contemplado. Doña Cristina, entonces, esa aproximación que señala don Alfredo Belda, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, perdón. Es que le quería apostillar una cosita para dejarlo claro y que pueda ella intervenir quizás con más conocimiento de causa. Venga. Lo que quiero decirle a Coalición Canaria es que nosotros tenemos un acuerdo cerrado, un acuerdo de incremento del número de diputados y una lista autonómica, y eso está pactado. Pero en aras de que Coalición Canaria se pueda sumar a este proyecto, estamos dispuestos a hacer algunos cambios, eso sí, manteniendo la lista autonómica. Podemos hablar, y estoy seguro que el Partido Popular puede también mantener ahí un criterio de cierta flexibilidad. A lo mejor podemos llegar al acuerdo de que en vez de 15 diputados sean 13 o sean 12, no lo sé, habría que hablarlo. Podríamos modificar el artículo 17 para llevarlo a una disposición transitoria, siempre y cuando Coalición Canaria se avenga a un acuerdo. Por tanto, quiero lanzar el mensaje de la flexibilidad que tenemos de intentar llegar a un acuerdo de entre todos, porque al final el sistema electoral es para todos, no para un partido ni para otro. De ahí nuestra voluntad, pero dejando claro que la lista autonómica debe estar en el estatuto. Perdona. Sí, que a mí me sorprende que Alfredo, un diputado por Tenerife, y precisamente porque siempre pues se ha dicho que el origen de Coalición Canaria estaba precisamente en Tenerife, se estén resistiendo tanto a admitir el desequilibrio y la desproporción
respecto de la representatividad y de la población en el Parlamento de Canarias, el Parlamento donde se aprueban las cuestiones importantes para todos los canarios. Y en ese sentido yo como tinerfeña, pues tengo que reivindicar, y la única solución que hemos encontrado precisamente para salir de esa desproporción, que insisto, que con este sistema se corregiría y permitiría también la representación insular a esos pequeños territorios con menor población, a mí me parece un sistema perfecto. Y en relación precisamente a este asunto, decir que yo me alegro que por fin el Partido Socialista haya recuperado la cordura, pero que ha habido, y por eso yo decía al principio del programa que, bueno, pues que no sabíamos muy bien dónde estaba, puesto que pues no sabíamos si iban a cumplir el acuerdo o no. Pero yo creo que lo importante no es que se llegue a un acuerdo o no, sino lo importante es lo que los canarios consigan hacer suyo este estatuto. En relación a una reflexión que ha hecho la persona que intervino en nombre de UGT, yo sí creo que se podía haber hecho un esfuerzo mucho mayor por parte de la ponencia en recibir a personas que hubieran enriquecido el texto, cosa que se hizo en Cataluña y donde se escuchó a asociaciones de consumidores, a los agentes sociales, etcétera. De ahí que yo hablara de las prisas, ¿no? Bien, entonces, ya solo nos queda tiempo para una última intervención. Mañana jueves teníamos más o menos intuido o preinformado de que iban ustedes a entrar, me parece que en el preámbulo de la reforma, si nuestra información es correcta, en el preámbulo y después en algún aspecto que probablemente el Partido Popular pues quiere plantear de cara a una menor ideologización, ¿no?, de algunos conceptos del estatuto. Corríjanme si la información es inexacta. Es así, va a ser así. En definitiva, aquí ha habido una mano tendida, da la impresión, en la cual el Partido Socialista no rompe el acuerdo en absoluto con el Partido Popular, ¿no? Digo, de la lista regional. Hay también una aceptación por parte de Coalición Canaria de que si figura la disposición adicional tal, y después se desarrolla por la ley autonómica, acceder, digamos, o entrar en esto. Para eso Coalición Canaria pues habrá tenido que dirimir sus cuestiones internas, que evidentemente ha habido ahí de todo. ¿Sí? No, que todavía nosotros no hemos aceptado que la lista autonómica esté en esa. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a posibilitar, mediante, porque ahora mismo tal y como está el estatuto no es posible esa lista autonómica, pero estamos dispuestos a posibilitarlo, a que el estatuto diga que es posible, sea posible esa lista. Que es de alguna manera lo que plantea el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? De que en el texto del estatuto figure esa posibilidad. Esa posibilidad, pero deberá ser la ley canaria la que materialice. Ese es el matiz fundamental. Nosotros no decimos como posibilidad, nosotros decimos el estatuto debe contener una lista autonómica. Eso lo preceptivo. Sí. Así es. Esa es la diferencia. Y ese es el reto que le lanzamos a Coalición Canaria. Acepte ese planteamiento mayoritario hoy en el Parlamento. Oiga, y si queremos corregir totalmente la desproporción, el Parlamento de Canarias tendría que tener 235 diputados, porque si le diéramos un diputado al hierro, aplicando la proporción, no aspiramos a eso. Deberíamos de tener no la sede esta, sino medio Santa Cruz para podernos reunir. Bien, pues fíjense que yo estaba al escucharles a ustedes, pero claro, se me ha escapado más que un matiz, se me ha escapado un asunto fundamental. Y es lástima que si ya están de acuerdo en rebajar los niveles, o sea, los topes, etcétera, etcétera, no estén de acuerdo las tres fuerzas políticas más importantes parlamentarias en algo que puede echar abajo el estatuto o la reforma del estatuto, o al menos no aprobarlo con el consenso que sería deseable para toda la ciudadanía. Por cierto, doña Cristina, antes ya de esta última intervención, la rumorología dice que el Partido Popular va a aprovechar cualquier circunstancia
¿no?, aunque sea mínima, para no apoyar el Estatuto de Canarias en la línea de la política estatal que está siguiendo el Partido Popular de oponerse a, pues por aquello de la desintegración de España y todas estas cosas, de oponerse a todo tipo de nuevos estatutos, y que ustedes van a ser fieles obedientes de lo que diga el Partido de Madrid. ¿Eso es así o no es así? ¿Qué va a pasar? Ricardo, desde el principio... Pregunto, ¿eh? No, pero yo, de hecho, se lo he oído tanto a Alfredo como a Paco en multitud de intervenciones, y desde el primer momento están cacareando ese asunto, ¿no?, que yo creo que lo cacarean de manera comodín, ¿no? Siempre hemos dicho que aprobaríamos todo aquello que fuera bueno para Canarias, y yo insisto, y insisto poniendo un ejemplo de algo que ha dicho Alfredo. En relación, escuchó todas las intervenciones de los ciudadanos y solo se quedó con una, que es la de que hay que conseguirlo para estar igual que Cataluña. Hombre, yo me niego a pensar que el futuro de Canarias dependa exclusivamente de que nosotros lo llevemos todo, porque hay cuestiones que me preocuparía que nosotros lleváramos en exclusiva. Hay cuestiones que necesitan de un determinado control, ¿eh? Y yo creo que no es serio plantear las cuestiones de esa manera. Nosotros hemos dicho que no tanto autogobierno, pero sí un gobierno más eficaz. Y como quiera que hoy por hoy los que han gobernado en los últimos 15 años ha sido Coalición Canaria, y tienen tantas asignaturas tan drásticamente suspendidas y tan importantes para los ciudadanos, pues a nosotros nos preocupa que vaya a ocurrir lo mismo con el resto de las competencias exclusivas. Antes comentaba mi compañero Paco Espínola que precisamente esa reforma del 96 no había sido importante, pues fíjense si fue importante, que fue precisamente la que nos permitió llegar al tope en cuanto a sanidad y en cuanto a educación. Y resulta que miren cómo están estas dos cuestiones, ¿no? Bien, se acabó el tiempo. Una última intervención en la cual yo les ruego que tengan a bien quintaesenciar aquello que se les quedaba en el tintero y ustedes desean que la ciudadanía conozca y que no se quede en el tintero. De manera que, don Francisco Hernández Espínola, última intervención. Bueno, yo voy a intentar hacer una intervención didáctica. Le quiero explicar a los canarios cuáles son los elementos más importantes de la reforma del Estatuto. ¿Por qué se va a modificar la reforma del Estatuto? ¿Y para qué va a servir? Esta reforma del Estatuto va a servir, en primer lugar, para que se reconozca nuestro carácter de región ultraperiférica. Eso ya está consagrado en Europa, pero ahora el Estatuto de Autonomía reconoce que Canarias es una región ultraperiférica. Y eso significa que el Estado, cuando legisle, va a tener en cuenta esa singularidad, de que somos un archipiélago atlántico y que somos una región ultraperiférica. En segundo lugar, nuestras aguas. Se ha explicado que ahora mismo las aguas interinsulares, las que rodean el archipiélago canario, sobre ellas la comunidad autónoma no tiene competencia. A partir de ahora se reconoce que Canarias, la comunidad autónoma, va a tener competencia en las aguas interinsulares. Otra cuestión importantísima, las competencias. A partir de esta reforma, Canarias va a tener muchas más competencias. Yo no creo que sea bueno ni aceptable estar comparándonos con comunidades autónomas. Nosotros hemos buscado una vía propia, la vía canaria, porque somos singulares, tenemos nuestras especificidades y hemos logrado un altísimo techo competencial, un gran autogobierno con el trabajo que hemos hecho en el Parlamento. Otra cuestión muy importante, nuestro régimen económico y fiscal sale fortalecido del Estatuto de Autonomía. Entonces, estos son los grandes parámetros. Por eso, los ciudadanos tienen que entender que esto no es algo de los políticos, esto es algo que le afecta directamente a los ciudadanos y que esta reforma es tan importante que no podemos desaprovecharla por estas cuestiones que hemos hoy estado debatiendo sobre el sistema electoral, que es otro de los grandes núcleos gordianos de esta reforma, modificar el sistema electoral. Doña Cristina, yo escucho a Paco Espínola, el representante del Partido Socialista, y la verdad que me da la impresión de que ya hace mucho tiempo que el Partido Socialista no está en la calle, ¿no? Porque ha intentado explicar e implicar a los ciudadanos y a lo mejor está olvidando los problemas reales que tienen los ciudadanos, que los tienen en toda España, ¿no? Porque las hipotecas están más caras, porque el butano cuesta más y porque desgraciadamente
y más aquí en Canarias sigue habiendo las listas de espera que hay. Encima tenemos unos colegios absolutamente masificados y nuestros hijos, en una comunidad en la que vivimos del turismo, no hablan inglés correctamente. Y por lo tanto yo creo que ese esfuerzo didáctico no va a servir de nada, porque realmente los canarios no tienen ahí sus prioridades fijadas y van a seguir pensando que es una excusa que estamos utilizando los políticos para realmente no arreglar los problemas que tenemos encomendados. Muchas gracias, don Alfredo. Bueno, yo me alegro mucho que Paco Spínola haya centrado los elementos fundamentales, porque realmente son esos los que tiene el estatuto y los que originariamente tenía la propuesta que presentó el presidente Adán Martín al Parlamento, y por lo tanto el núcleo esencial se ha respetado de lo que opinábamos que era lo más importante desde Coalición Canaria. Hay algunos aspectos más que me gustaría destacar, como es el que al detallarse al máximo las competencias en nuestro estatuto actual tiene 64 artículos, vamos a pasar a tener alrededor de 160, ¿pero por qué? Porque vamos a detallar al máximo todas y cada una de las competencias que va a tener la comunidad autónoma. Eso va a significar menos conflictividad con el Estado y va a significar asegurarnos que el estatuto en general está dentro de la Constitución, que no haya ninguna fisura ni ninguna duda de que el estatuto es perfectamente constitucional. Y lo que me gustaría es trasladar a los ciudadanos que esto es un estatuto para que a largo plazo perdure. Y si tenemos una visión de futuro amplia, o queremos tener esa visión de futuro amplia, tenemos que hacer un estatuto con unas amplias competencias para que no sea necesario dentro de 5 o 10 años tener que volver a reformarlo, que es lo que nos ha pasado con respecto a la reforma del 96. Y yo creo que con esas capacidades se permite que las administraciones que tomen las decisiones se acerquen más a los ciudadanos y que puedan resolver mejor los problemas de los propios ciudadanos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es una preguntita de sí o no. ¿Vamos a tener nuevo estatuto o no, don Francisco? ¿Sí o no? Depende. No, depende. Doña Cristina, ¿sí o no? Me abstengo. ¿Y don Alfredo? Yo creo que sí y espero que sí. Yo también lo espero, yo espero que sí. Bien. Lo deseo. Bien, pues vamos a ver lo que nos depara la voluntad política de los respectivos partidos en los que ustedes militan, de los que ustedes son, desde luego, figuras relevantes. Vamos a ver lo que nos depara mañana y les deseamos a todos de que salga adelante lo mejor para el archipiélago. Por otra parte, desearles a todos ustedes que si quieren participar antes, ahí tienen el correo electrónico, pueden ustedes a pie de pantalla, lo tienen a pie de pantalla, pueden ustedes enviarnos los mensajes que deseen y desearles, como siempre, con nuevo estatuto o sin nuevo estatuto, que sean felices en la medida de lo posible. Felices en la medida de lo posible siempre va a pasar por la solidaridad. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.